Y regresamos con Agenda Colombia en esta mañana de lunes y ya tenemos un invitado muy especial que lo ha anunciado Andrea. Es el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, muy buenos días. Y usted inauguró este programa y aquí sigue firme, madrugando y presente. Tantas veces como sea necesario. Muchas gracias, John Jairo. Un saludo a Andrea, Karen. Muy contento de estar acá, compartiendo este espacio con los hogares de nuestro país para tener un comienzo de semana con un diálogo informal. Sí, chévere, y relajado. ojalá de temas no muy profundos. Y noticioso, además, porque lo cuento que ya este programa, los medios de comunicación, los colegas comienzan a seguirlo, porque aquí los ministros tienen todo el espacio y toda la libertad para hablar y para ir soltando noticitas. ¿Por qué tenemos hoy al ministro de Hacienda? Pues porque mañana el ministro va a radicar en el Congreso de la República lo que es el presupuesto general, el proyecto de presupuesto general para el año 2015. Este es cómo el gobierno nacional va a utilizar los recursos que se captan por impuestos, que se captan por deuda, cómo los va a utilizar, cómo los va a invertir, en qué se los va a gastar. Eso se lleva el proceso al Congreso de la República, allá se hace la discusión y tienen plazo hasta octubre para que salga ya como una ley de la República el presupuesto general. Bueno, ministro, ¿cuál es el objetivo? Todo presupuesto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del presupuesto del año 2015? Bueno, lo primero sea decirle a todos los colombianos que el presupuesto general de la Nación es tal vez el proyecto de ley más importante en cada legislatura, porque es donde se discute en el Congreso qué se va a hacer con los recursos públicos. Entonces, este es el centro de atención de los debates y es fundamental para cualquier democracia. Nada más importante en una democracia que el Congreso vea la propuesta que lleva el gobierno y tome determinaciones. Lo que entrega mañana el gobierno al Congreso para su trámite es producto de un diálogo, de un debate largo al interior del gobierno, que una vez concluye pasa ya a la instancia legislativa. ¿Cuál es el eje de este presupuesto? Naturalmente, el propósito más importante de los colombianos en este momento es la construcción de la paz. Y la paz es más que una simple negociación. La paz es comenzar a resolver los problemas que durante décadas, por no decir siglos, han generado esos desequilibrios en nuestro país. Por ejemplo, el atraso de los campesinos, de la familia campesina en su nivel de vida en comparación con los niveles de vida en las ciudades, en el acceso al agua, a la vivienda, a la educación. Eso es fundamental. Y este presupuesto también tiene algo muy importante. Colombia es hoy uno de los países más exitosos en materia económica del mundo. Pero también es cierto, y hay que mirar hacia adentro de nuestros problemas, sigue siendo uno de los países más desiguales. Entonces, este presupuesto va orientado a atender muchas necesidades de los colombianos más necesitados, de bajos ingresos, en una condición de vulnerabilidad, es decir, los colombianos en condición de pobreza extrema. Ministro Cárdenas, ¿qué promesas de campaña del presidente Juan Manuel Santos van a comenzar a cumplirse con este presupuesto para el año 2015? Muy bien. Este es un presupuesto también muy responsable porque mantiene la regla fiscal, es decir, nosotros no podemos gastar más de lo que tenemos, mantenemos un control muy estricto sobre nuestras finanzas públicas, esa es la responsabilidad, pero también muy responsable en que empieza a cumplir con los compromisos, las promesas que hizo el presidente Juan Manuel Santos durante la campaña. Esas promesas se van a materializar en hechos concretos. Por ejemplo, uno de los programas más importantes que tiene hoy el gobierno colombiano es el programa de Cero a Siempre, que ha liderado la primera dama. Ese programa hoy beneficia a 1 millón de niños entre 0 y 5 años. Atención integral en los centros de desarrollo integral en muchos de nuestros municipios, educación, alimentación, estimulación temprana, ejercicios. Vamos a pasar de 1 millón de niños este año a 1.400.000 niños el próximo año. Vámonos al otro extremo de la población en términos de edad, a los colombianos de más de 65 años en condición de pobreza. Hoy hay 1.300.000 colombianos que reciben un subsidio mensual. Sí. El año entrante vamos a pasar a 1,5 millones, es decir, 200.000 adultos mayores más. Parte de los programas que prometió
el señor presidente durante la campaña. Esto ya lo vamos a ir logrando en el presupuesto del próximo año. Ministro, usted ya lo dice, es un presupuesto que mantiene la regla fiscal, que se mantiene, pero vemos un incremento bastante importante en diferentes sectores. Cuéntenos un poquito como a grandes rasgos, por ejemplo, para el agro, para educación. Supimos, por ejemplo, que en tema de pensiones también se va a aumentar. Cuéntenos cómo va a ser. Bueno, varios hechos que llaman la atención. En el 2015, el presupuesto del sector educativo va a ser el más alto de todos. Va a superar por primera vez el presupuesto del sector de defensa y seguridad. Es decir, por primera vez Colombia va a invertir más en la educación que en la seguridad. ¿Y esto para qué? Para aumentar la cobertura, pero sobre todo para mejorar la calidad de la educación. Son cerca de 29 billones de pesos para la educación. Esta es una cifra enorme. 29 millones de pesos para la educación. Esto es muy, muy importante. Otro dato, en pensiones, vamos a pagarle la pensión a 2.200.000 compatriotas. Este año, gracias al trabajo que ha hecho Colpensiones, 200.000 colombianos más han pasado a estar ya con su pensión aprobada. Antiguamente lo que hacían en Colpensiones era frenar, ponerle trabas a la gente para, digamos, demorar el trámite de su pensión. Lo que ha hecho Colpensiones en este gobierno es acelerar la aprobación de pensiones y eso nos genera, digamos, un aumento también importante a nivel presupuestal en lo que hay que pagar en pensiones, que son cerca de 32 billones de pesos. Esto para mencionar algunos de los grandes rubros en el presupuesto general de la Nación, pues que son ya de dimensiones verdaderamente grandes. En el tema de los ingresos, un poco hablemos, en la primera presentación que se hizo del presupuesto, cuando se aprobó en el COMPES, se habló de la necesidad de mantener unos impuestos que se iban a desmontar, gradualmente. El año pasado se tuvo que mantener precisamente para atender la coyuntura del sector agropecuario. Este año, ¿qué va a pasar o cuál es la propuesta en lo que tiene que ver con el 4 por mil y con el impuesto al patrimonio que se había prometido ir desmontando gradualmente? Esto es muy importante, John Jairo. El año pasado el país tomó la decisión colectivamente y sin ningún tipo de oposición. Todos los sectores políticos estuvieron de acuerdo, desde la derecha hasta la izquierda, de mantener el 4 por mil para darle unos recursos adicionales al sector agropecuario, para apoyar a la familia campesina colombiana. Eso ha permitido este año tener un presupuesto de 5 billones de pesos para el agro colombiano, el más alto de toda la historia. En el sector agropecuario, lo usual era que los presupuestos estuvieran por debajo de 1 billón de pesos hasta el año 2010. Ahora tenemos 5 billones de pesos, pero para poder hacer la verdadera transformación en el sector rural, la reforma rural integral, avanzar en el cumplimiento del punto 1 de La Habana, necesitamos mantener ese presupuesto de 5 billones de pesos por un buen tiempo. Esto no se hace en un solo año. Sí. Vamos a tener que hacer esto por lo menos durante 10 años. Invertir 5 billones de pesos al año en el sector rural. Para eso necesitamos los ingresos que produce el impuesto del 4 por mil, para poder apoyar a la familia campesina. Y vámonos al tema del impuesto de patrimonio que usted menciona, John Jairo. Ese impuesto se introdujo en el 2002 con el ánimo de fortalecer nuestra capacidad ofensiva por parte de las fuerzas militares y de policía. El país sigue necesitando esos recursos para mantener el pie de fuerza, que ha aumentado tanto en los últimos años. Solamente en este gobierno, 25.000 nuevos policías. Entonces, para poder mantener el presupuesto que le da sostenimiento a esos niveles de gasto en seguridad y defensa, necesitamos el impuesto de patrimonio. Pero esa ampliación, en lo que tiene que ver con el 4 por mil, ¿eso va a ir en un proyecto de ley aparte, una reforma aparte, o se incluye dentro del mismo presupuesto, o se incluye después en el plan de desarrollo? ¿Cómo se hace para mantener eso? Porque mucho se habla de una reforma tributaria. Uno diría, ¿esto configura una reforma tributaria? Pues el término lo puede, digamos, escoger la persona como quiera identificar esto. Para mí no es una reforma el mantener lo que ya tenemos.
De manera que yo lo que diría es un proyecto de ley que asegura unos ingresos que se necesitan para financiar el presupuesto. Ese proyecto de ley lleva estos artículos del 4 por 1000 del impuesto de patrimonio y se tramita en paralelo con el proyecto de ley de presupuesto. Los dos proyectos van hermanados, porque si uno no tiene esos ingresos, pues naturalmente no puede tener esos gastos. Entonces, por eso los dos van en paralelo, el que genera los ingresos y el que asigna y distribuye los gastos. Ahora, puede haber más, digamos, ajustes en materia tributaria. Nosotros tenemos que seguir en esa lucha frontal contra la evasión de impuestos. Y sabemos que hay muchas conductas en materia de evasión de impuestos que podrían ser sancionables desde un punto de vista penal, es decir, que se podrían convertir en un delito. Hoy no lo son. Hoy la evasión de impuestos no es un delito. No le genera líos a la gente frente a la fiscalía. Y es importante decir que hay personas contribuyentes que omiten ingresos, pero no estoy hablando de 1 millón o 2 o 3 millones de pesos. Gente que omite más de 200, 500, 1000 millones de pesos. Eso no es un error, esa no es una ligereza, es una decisión deliberada de la gente de omitir esos ingresos para no pagar impuestos. Eso debería ser sancionable desde un punto de vista penal. Y por último, hay muchos colombianos de altos ingresos, en un país con muchas necesidades y con muchas desigualdades, que utilizan a los paraísos fiscales para no pagar impuestos en Colombia. A esos también tenemos que perseguirlos. No más tolerancia a que los colombianos tengan su plata guardada en cuentas en paraísos fiscales en el exterior y no tributen lo que les corresponde en Colombia. Porque Colombia es un país próspero en lo económico, admirable en materia económica, pero sigue siendo un país con muchas necesidades y mucha desigualdad. Y quienes tienen los recursos tienen que pagar impuestos. Ministro, usted ha dicho que Colombia es un país próspero en lo económico y cuando empezó el primer mandato éramos la cuarta economía en Latinoamérica. Hoy somos la tercera economía. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se llegó a esta importante noticia? Bueno, hay que decirlo. Éramos cuartos después de Argentina y lo que logramos fue escalar una posición y, por decirlo así, pues desbancar a Argentina de ese tercer lugar. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Con buenas políticas, con políticas que dan buenos resultados, políticas que hacen atractivo a Colombia para que venga la inversión extranjera, políticas que le generaron a los empresarios colombianos oportunidades de inversión, pero sobre todo políticas que le mejoraron el ingreso a los hogares. Y por eso los hogares salieron a comprar más, especialmente vivienda, y el estímulo a la vivienda generó muchos efectos encadenados que hicieron que el país pudiera crecer a tasas muy altas en los últimos años y de esa manera llegar a un nivel de ingreso superior al de Argentina. Entonces, pues la verdad es que hoy Colombia es número 3 en economía en América Latina, número 1 es Brasil, número 2 México y nosotros estamos en un tercer lugar y sobre todo estamos muy bien parados en la cancha. Y todo indica que Colombia va a seguir metiendo goles. Bueno, precisamente quería preguntarle eso, ¿cuál es esa proyección en este próximo mandato, en estos próximos 4 años? Pues cuando estábamos en campaña, en época electoral, los ministros no podíamos participar, ni podíamos decir cosas, ni nada que se pudiera interpretar como interferencia o participación en política. Pero hay una frase que yo siempre pensé que era la obvia, no la podíamos decir, y es: el país va por muy buen camino en materia económica, tiene que seguir por ese camino, es decir, es el camino que mejores resultados le está dando. Entonces, afortunadamente en esa materia, pues el país tomó una decisión muy sabia. Ministro, yo quiero hacer una pregunta que usted le responda a las amas de casa, a la gente que por lo general a uno le preguntan. Si la economía va tan bien como ustedes dicen, ¿por qué entonces, digamos, la lógica no sería la economía va bien, la inversión va bien y los impuestos no lo bajan? Mejor dicho, ¿por qué digamos, mantener los impuestos si todo va tan bien? Andrea, esa es una muy buena pregunta, porque a mí me la hacen a diario. Sí. El que la economía esté en una situación positiva, el país tenga prosperidad, pues mucha gente lo interpreta, deberían entonces bajar los impuestos. Lo que ocurre es que el país crece, el país avanza, pero también salen a flote muchas necesidades.
y si bien la economía está creciendo, pues hay millones de colombianos que todavía necesitan más apoyo del gobierno, más familias que están en condición de pobreza, más niños que tienen que ir a los programas de Cero a Siempre, más colombianos de la tercera edad que están esperando un subsidio. Entonces, las necesidades son gigantescas. Entonces, lo que no podemos hacer es sacrificar recursos. Por eso no podemos, en este momento, darnos el lujo de que baje el impuesto del 4 por mil, porque eso sería sacrificar el apoyo a la familia campesina, ni que baje el impuesto de patrimonio, porque eso sería entrar a reducir el financiamiento que se necesita para la seguridad. Tarifas no se van a tocar. Si hay es prolongación de desmontes, pero no se van a tocar ningún tipo de tarifas. Pues no vamos a tocar las tarifas del 4 por mil, el impuesto de patrimonio, pero sí creemos que es necesario reforzar esas medidas con otras que nos generen más ingresos, entre ellas el mayor control a la evasión. Ministro, ahí hay un terreno abonado para mejorar el recaudo de impuestos, controlar más efectivamente la evasión. Ministro, ya para terminar, y a propósito del tema de impuestos, el próximo jueves realizaremos urna de cristal sobre un tema que ya nos toca el bolsillo de todos los colombianos, que es la declaración de renta, que a partir de entre agosto y septiembre los colombianos tendrán que presentar, las personas naturales, los asalariados, presentar su declaración de renta. Ya les explicaremos quiénes, cómo, cuándo, dónde van a tener que presentar. Lo haremos el próximo jueves en urna de cristal. Pero ya para cerrar, quería preguntarle los datos que aquí que me chatean. ¿Podemos contar el monto del presupuesto total que va a presentar mañana? Y hay otro tema que siempre se incluye en el presupuesto, que es qué tienen previsto de aumento salarial para los trabajadores públicos. No sé si nosotros estaremos ahí todavía para los trabajadores públicos. Bueno, usted sí porque está ratificado. Pero para los trabajadores públicos en aumento previsto de salarios para el próximo año, si eso está ahí ya contemplado, se puede contar. Pues mire, John Jairo, hoy lunes terminamos ya de cerrar todos los temas del presupuesto, de manera que la cifra definitiva solo la vamos a conocer mañana cuando radiquemos el proyecto de ley en el Congreso. Démosle un rango pues a los colombianos. Bueno, digamos que vamos a estar por el orden de 220 billones de pesos, pero la cifra definitiva pues dependerá de estos ajustes que hagamos en el día de hoy. Con respecto a los salarios, los empleados públicos tienen que saber que si algo ha mejorado en estos años ha sido su remuneración. ¿Por qué? En la rama judicial se aprobó una nivelación salarial. Por ejemplo, también se ha mejorado la remuneración de los maestros, de los docentes de nuestro país, por encima de la inflación. Se hizo un acuerdo con todas las centrales obreras, especialmente quienes representan a los trabajadores vinculados al Estado colombiano, de que su remuneración aumentaría 1 punto por encima de la inflación. Esa es la política que nosotros queremos mantener, totalmente de acuerdo y en línea con lo que se pactó con las centrales obreras. Muy bien, pues ministro, muchas gracias por estar en Agenda Colombia, muchas gracias por explicarnos de esta manera tan didáctica cómo es que funciona el presupuesto, qué es lo que va a hacer el gobierno nacional con esos cerca de 220 billones de pesos que tiene previsto gastar en el 2015 y cómo eso se traduce en el bienestar de los colombianos. Ministro, muchas gracias por estar en Agenda Colombia y por la madrugadita. Gracias, John Jairo, Andrea, Karen, muy complacido. Aquí estaré tantas veces como sea necesario. Y muy importante el programa que van a hacer ustedes sobre el tema de los impuestos para las personas naturales. Es muy importante que los colombianos, así no tengan que pagar impuestos, declaren. Muy importante. Ministro, muchas gracias.